Resulta curioso que al ponernos a pintar nos preocupemos más por el pincel y los colores que por lo que participa de la pintura, por la base, por lo importante en la pintura. Nos preocupamos más de los materiales que de nuestra materia prima. Y no nos damos cuenta de que para pintar es necesario un aspecto mental, una conciencia con un criterio y un aspecto físico, unos sentidos físicos. Sin los aspectos mentales de la prudencia, firmeza y templanza no podríamos actuar. Sin el criterio de la conciencia de que nos diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, no podríamos crear. Y sin los sentidos físicos tampoco. Luego necesitamos esos tres aspectos para poder crear, y esos tres aspectos son mucho más importantes que reconocer los tres primarios, o que saber de las tres dimensiones, o que conocer que estamos con tres estados, sólido, líquido y gaseoso, para poder trabajar. Es decir, hay muchas cosas insertas en el trabajo del artista que se nos van porque nosotros no pensamos en ello. Nos olvidamos de eso, nos olvidamos porque no lo vemos con los ojos del espíritu, miramos solamente con los ojos físicos. Con los ojos físicos vemos que hay fuerza, que hay energía, pero no nos damos cuenta de que detrás de esa energía hay intencionalidad, selectividad y poder. Bueno, vamos a hablar de estos tres aspectos: mental, criterio y físico, que tenemos cada uno de nosotros para poderlos madurar y desarrollarlos. Nosotros tenemos virtudes. En el aspecto mental tenemos virtudes, el celo y las capacidades. Esos tres aspectos son muy importantes de comprender. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son servidores custodios, igual que el celo es un servidor custodio. La prudencia es el servidor custodio que nos permite optar por aquello que beneficia siempre a todos. La prudencia está conectada con ese sentido del deber, del bienestar, del bien común, de aquello que beneficia siempre a todos porque no perjudica nunca nada. Y de eso se encarga nuestro custodio, la prudencia. La firmeza se encarga de terminar aquello que nosotros iniciamos, de cumplir, de ser cíclico. Y cuando pintamos un cuadro usamos la firmeza. Si no somos firmes, vamos a empezar el dibujo y no vamos a terminar con la pintura. Pero la firmeza nos permite terminar barnizando la obra, terminando y colgando la obra, vendiendo el cuadro. De eso se encarga la firmeza, que es el servidor custodio de la realización del acto. Y está la templanza, que es el servidor custodio de las diferencias. Nosotros, al crear un cuadro, vamos a encontrar un montón de aspectos distintos. Que si las proporciones son distintas, que si los tonos son distintos, que si los colores son distintos. Y la templanza nos permite templarnos ante esa dificultad y restaurarla, restituirla. ¿De acuerdo? Luego tenemos las virtudes, tenemos el celo. El celo es el custodio de la unidad. El celo espera que nosotros estemos siempre en ligazón con lo que hacemos, estemos unidos con aquello que estamos haciendo. De eso se encarga el celo. Pero existe un celo emocional, que es aquel que trata de que las sensaciones que percibimos se acomoden, de no tener excesos, de no tener carencias. Existe un celo intelectual, que es el que se encarga de custodiar el criterio, de que el juicio sea justo, de que la razón sea la profunda, la verdadera. Existe un celo conductual que nos indica que ese comportamiento nos agrede, o ese comportamiento nos distancia, o nos sobreprotege, o nos ignora. Es decir, el celo es ese servidor custodio que tenemos para poder encontrar la unidad con aquello que hacemos. Y después están las capacidades sensibles, cognitivas, productivas. Tenemos emoción, intelecto, voluntad, y eso nos permite la realización de la obra. Ahora, en el criterio existe un sentido del deber, que es ese sentido común, esa cosa que dice siempre y en todo está, y por ser constante e inmanente es cierta. Aquello que está siempre y en todo es verdadero. Eso es razonable, es justo, se acomoda, se adecúa, no se adapta, se adecúa, y se adecúa en pro del valor. ¿Y qué es valor? Valor es esa cualidad contenida en el objeto que nos satisface, que satisface al sujeto que lo aprecia. Existen valores de plenitud en lo emocional, de justicia o de verdad en lo intelectual, y del deber cumplido, de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes. Y, lógicamente, si somos responsables, tenemos que tener también libertad para obrar. Y esa libertad
viene dictaminada por nuestras preferencias. Existen preferencias sociales, preferencias particulares, preferencias globales y, lógicamente, aquel que no opta por el bien común se centra en sí mismo, busca aquello que en particular le beneficia y, lógicamente, recibe el reclamo, la acusación y el rechazo de los demás que le tildan de egoísta, narcisista, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso es interno. Eso no se ve con los ojos de la cara, se ve con los ojos del espíritu. Y por eso que tenemos que abrir esos ojos del espíritu a las realidades inmanentes y constantes, que están ahí, pero que no nos damos cuenta porque estamos distraídos en otras cosas. Estamos buscando el entretenernos, el disfrutar, el pasarlo bien, el placer, degustar de los apetitos, eso nos encanta, pero darnos cuenta de la realidad queda ahí, al margen, hasta que lo necesitas, y cuando necesitas, como no te lo sabes, perdiste la posibilidad. Bueno, a nivel físico tenemos habilidades que vienen dadas por nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, gusto, tacto. Tenemos habilidades también que vienen por el lenguaje, que se dan por el lenguaje, podemos comunicarnos, tenemos habilidades de memoria, de poder almacenar dentro de nuestra memoria aquel contenido que necesitemos después para obrar en pro de una u otra consecución. Tenemos los instintos, el instinto de protección, de mantenimiento y reproducción. Esos instintos son también protectores custodios físicos. El instinto de protección nos protege del peligro mediante la ansiedad y la angustia. Denota ansiedad y angustia cuando estamos en una situación riesgosa. El instinto de mantenimiento nos dice qué es lo que tenemos que comer, cuánto tiempo tenemos que descansar, dormir, hidratarnos, ponernos al sol. De eso se encarga el instinto de mantenimiento. Y el instinto reproductor es aquel que se encarga de la permanencia de la especie, de perpetuar la especie. Esos son instintos físicos. Y otra cosa que hay físico es el ambiente. Nosotros estamos pintando en un ambiente donde existen esas tres características de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Pintamos lo líquido, lo sólido, a veces lo gaseoso si es que podemos hacerlo, porque es difícil encontrar la forma de lo gaseoso, pero sí que tienen algunas cosas que se asemejan. Podemos pintar el humo, podemos pintar el aire, podemos pintar... Bueno, con esto os acabo de informar sobre qué aspectos son los que intervienen en el actuar, en el crear un trabajo creativo, en el crear una pintura, una escultura, una poesía, una canción. Y por supuesto que hay mucho más que hablar, pero lo vamos a dejar hasta aquí por necesidades del vídeo, porque ya se me está poniendo la luz rojita, así es que os dejo hasta el próximo vídeo. Gracias.